Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este acto público de esta tarde. Creo que tenemos a personas muy relevantes de nuestra organización que nos van a poner un poco en situación de cuál es el momento que estamos viviendo desde diferentes puntos de vista, desde diferentes experiencias. Estamos muy contentos y muy contentas porque han venido compañeros de todos los rincones del país hoy, esta tarde y durante mañana todo el día. Sabéis que todas las sesiones que tenemos de la interparlamentaria son abiertas. Os hemos mandado las mesas y hay mesas muy interesantes con debates que yo creo que abordan todos los temas que están de actualidad en este momento y que necesitamos reflexionar, y necesitamos también que algunas de las personas de la organización que más saben de ellas nos puedan ir contando algunas cosas, así que invitaros. Y tampoco se me tiene que olvidar, porque tenemos a nuestro candidato a la Junta de Castilla y León, a Juan Gascón, y nuestro coordinador, pero tampoco se me tiene que olvidar, como os decía, porque... Bueno, pues como vamos a sacar a Juan Gascón como diputado regional, como procurador, que le llamamos aquí, pues tampoco se me tiene que olvidar deciros que en la puerta, por favor, si no lo habéis hecho, que todavía no hemos empezado, pero ya tenemos que empezar, podéis dejar vuestros datos, tanto para colaborar con la campaña, que sabéis que ya ayer hicimos una primera reunión, como para ser apoderados y apoderadas, que sabéis que nos gusta cubrir todas las mesas del territorio y que se nos vea que somos una organización grande y fuerte, y una organización, y en este caso una candidatura donde vamos también con los compañeros y las compañeras de Sumar y de Equo, que vamos a sacar un procurador a las Cortes de Castilla y León. Bueno, pues... Yo, para introducir y hablar poco, porque ya sabéis que la gente de la enseñanza tendemos al infinito y más allá si nos dejáis sueltas, y como habíamos puesto un título que era Diagnóstico, Alianzas y Respuestas, yo quería hacer una pequeña aportación corta sobre este momento y qué significa que podamos dar un cambio político en las Cortes de Castilla y León y un cambio político en la Junta de Castilla y León desde la posición que ahora ocupo como concejala del Ayuntamiento de Valladolid. Y quería hacer una pequeña reflexión sobre que no es indiferente quién gobierne en Castilla y León, también para los ayuntamientos de esta comunidad autónoma, para los grandes y para los pequeños. Yo me voy a referir a algunos elementos que están encima de la mesa y que tienen que ver con la ciudad, con Valladolid, y que ahora mismo estamos dependiendo absolutamente de las nefastas políticas de la Junta de Castilla y León y por las cuales no avanzamos. Sabéis, como decía antes Enar, y como dice nuestra compañera Aida, la alcaldesa de Rivas, que los ayuntamientos tenemos muchas competencias impropias, pero que terminan siendo propias, que al final somos los que damos los servicios más cercanos a la ciudadanía, y damos esos servicios a veces sin tener la competencia, casi siempre, pero sobre todo sin tener la financiación de quien sí la tiene, en este caso la Junta. Y para nosotros lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de la financiación de los servicios sociales está siendo gravísimo, gravísimo, porque nuestro gobierno, el gobierno de España, está haciendo un esfuerzo muy importante para poner dinero para atender los servicios sociales y para la ayuda a la dependencia, y ese dinero no está llegando a los que damos los servicios finales. En Valladolid ahora mismo tenemos una lista de espera de 1.700 personas esperando una valoración de la ayuda a la dependencia. 1.700 personas que están esperando un recurso para poder seguir viviendo, y algunas de ellas no llegan. Y esto ya se ha cronificado, y ahora tenemos que, con la financiación que nos da la Junta, pues no tenemos suficientes trabajadoras sociales, porque son todas mujeres, atendiendo este servicio. ¿Y qué estamos proponiendo? Pues estamos proponiendo que nuestras trabajadoras sociales hagan horas extras. En vez de gastarnos el dinero en contratar a más gente, pues nos estamos gastando el dinero en azotar a nuestras trabajadoras sociales, que están sobrepasadas haciendo horas extras para poder atender
esa lista de espera enorme que tenemos ahí de gente que está esperando un servicio y que está esperando un apoyo. Pero es que en vivienda tampoco vamos mejor. El problema de la vivienda sabéis que está afectando a todo el mundo. Tenemos sitios en la región donde la situación está mucho peor. Supongo que Juan dirá algo, pero aquí no hemos quedado a 1 hora de Chamartín. Y eso significa que una vez que se saturó Segovia entre la universidad privada y la media hora Chamartín, pues no ha llegado la ola. Y ahora, como estamos a 1 hora de Chamartín, hay gente que ha decidido que aquí hay más calidad de vida y que se vive mejor que en Madrid. Y por tanto, ¿qué ha pasado con la vivienda? Pues que están subiendo los precios espectacularmente, tanto la compra como el alquiler. ¿Y qué hace nuestra comunidad autónoma que tiene las competencias? Pues no hace nada. Ni nos declara zona tensionada, ni declara que los grandes tenedores y los grandes fondos de inversión no pueden comprar y están empezando a comprar de forma salvaje, ni construye. En 40 años han construido 65 viviendas aquí al lado, en 40 años, 65 viviendas. O sea que al final, pues parte de lo que nos pasa también tiene que ver con esa política que no hace la Junta de Castilla y León. Y también tenemos ahí otra lucha que ya lleva muchísimos años, que tiene que ver con los servicios sanitarios. Nosotros tenemos 2 grandes hospitales, pero uno de ellos es muy antiguo. Pues llevamos más de 15 años de obra en un hospital que era de los años de cuando el baby boom, con habitaciones súper pequeñas de 3 camas, que todos los que estáis aquí y conocéis el hospital clínico sabéis de qué estamos hablando, y que lleva 15 años en obra, y unas obras que no tienen visos de acabar, ni visos de reforma, ni visos de nada. Por no hablar del Centro de Especialidades de Delicia, que se cerró un día, y ahora tenemos a la gente atravesando toda la ciudad para ir a la consulta de su médico especialista sin posibilidad, ¿no? Bueno, pues esto de la Junta, la verdad es que un suma y sigue y un suma y sigue. Yo no me quiero alargar mucho más por dar otro dato más que tiene que ver con la movilidad y el transporte. Aquí, como sabéis que vamos a tener elecciones en un mes, pues la Junta de Castilla y León de pronto decidió hacer gratuito el transporte interurbano, que es una gran noticia. Pero se ha olvidado del transporte urbano. Entonces, el transporte urbano, que también es de su competencia, ha decidido que no quiere saber nada de él. Y tenemos, por ejemplo, en la ciudad 2 líneas de transporte urbano que van a los pueblos del Alfoz, que son transporte urbano, que están pagando los usuarios y que en realidad no tendrían que pagar porque son pueblos, no son la ciudad. Bueno, pues le hemos dicho, oye, bonificar también el transporte urbano, poneros las pilas. Si no queréis bonificar el billete, bonificar, por lo menos darnos dinero para mejorar la flota de autobuses, que se inició en nuestro anterior. Como sabéis, aquí hemos estado gobernando en coalición durante 8 años e iniciamos unas políticas de mejora del transporte y la movilidad sostenible muy interesantes. Empezamos a meter autobuses eléctricos. Bueno, pues ya nunca más volvimos a ver un autobús eléctrico desde esa época. Pues eso tampoco está ocurriendo. O sea que en realidad lo que pasa en la ciudad también tiene mucho que ver con quién nos está gobernando en la región. Y esto yo creo que es un mensaje que tenemos que trasladar alto y claro, porque no solo se trata de que las políticas municipales mejoren, es que parte de lo que podemos hacer ahora mismo está totalmente parado porque no depende de nosotros y de nosotros. Así que yo lo que quiero transmitir es que en esta comunidad ha llegado el tiempo del cambio. Llevamos 40 años con gobiernos del PP, fuimos el laboratorio del primer gobierno de coalición PP y Vox, que, bueno, supongo que han llegado muchas cosas, pero ha sido un desastre. Las áreas que han llevado han sido un desastre y han puesto en marcha políticas desastrosas para la ciudadanía en general. Y es el momento de decirle a la gente hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí hemos llegado donde nosotras tenemos un papel fundamental, como lo estamos teniendo en el Gobierno de España, como lo estamos teniendo en muchos ayuntamientos. Y creo que es el momento de poner encima de la mesa que otra construcción de nuestra comunidad autónoma es posible y que esta comunidad autónoma merece que le demos a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas unas posibilidades de vida mejor para la gran mayoría de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, de la ciudadanía.
Así que yo no quiero decir mucho más porque solo quería dejar ahí unos cuantos elementos encima de la mesa y paso la palabra a Enar. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, compañeros, compañeras. Es un placer, yo creo, estar hoy aquí y estamos para celebrar, ¿no?, este pistoletazo de salida. Y bueno, con ocasión de que tenemos elecciones en ciernes, bueno, pues hemos decidido celebrar aquí nuestra interparlamentaria para acoger ya no solo a Juan, sino a los muchos y muchas compañeros y compañeras de Castilla y León que a partir del próximo 15 de marzo van a representar a los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad en las Cortes de Castilla y León, o como se llamen, porque en cada comunidad se llaman de una u otra manera. En ese sentido, decía ahora Rocío, que yo citaba esta mañana a nuestra compañera Ida, que no le gusta nada esto de hablar de las competencias impropias que dicen todos los ayuntamientos, porque dice, yo no sé si son propias o impropias, pero desde luego nos conciernen. Y esto es lo que caracteriza a los cargos públicos de Izquierda Unida. Al último concejal, al diputado en el Congreso de los Diputados, a cualquier diputado de cualquier parlamento autonómico y desde luego a nuestros alcaldes y alcaldesas. Y no es otra cosa que concernirse por los problemas que viven sus vecinos y sus vecinas, que concernirse y preocuparse por la vida que tenemos todas y cada una de nosotras. Y para eso nos presentamos a las elecciones. Enrique luego profundizará en esta contienda, ¿no?, que tenemos aquí frente al auge del fascismo, porque muchas veces decimos, hablamos de Vox, pero en La Rioja, por ejemplo, donde yo soy diputada, pues hay una mayoría absoluta del PP y muchas veces se distinguen en bien poco. No tienen ni tan siquiera la excusa de que dependen de Vox, pero da igual, es que se creen las mismas políticas. Hay en algunas cuestiones de matices que son un poco mejor, pero a la hora de la verdad saben bien a quién sirven. Y nosotras también sabemos bien a quién servimos. Servimos a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a aquellos que necesitan ser protegidos frente a la violencia contra las mujeres, a aquellas que necesitan ser protegidos frente a la violencia sobre la infancia, a aquellos y aquellas que no les llega para llegar a fin de mes y a todos esos cientos de miles de personas que no pueden acceder a una vivienda como presupuesto de una vida digna. Porque esa es nuestra prioridad, la vida digna de la gente. Y esto no va de lo que a la gente le preocupa más o le preocupa menos. Esto va de que nosotros queremos y tenemos derecho a exigir una vida digna para todas nosotras. Por eso, cada una de las campañas que celebremos ahora, en esta ocasión en el que se pelean mucho, ¿no?, y estamos, venga, siempre hablando de si en los incendios en Castilla y León tenía la culpa el Gobierno de España, las competencias objetivamente las tenía el Gobierno de Castilla y León, pero la gente que se le quema su casa o que se queda sin sus cosas, no entra a esas batallas. Por eso nosotros, siempre donde estamos, nos preocupamos de los problemas de la gente. Da igual que sea nuestra competencia o no. A eso se refería Ida, a eso se refería Rocío y a eso se refieren todos y cada uno de los militantes de esta organización a los que representan sus cargos públicos. Y por eso es importante movilizarnos para esta campaña, pero no dejar de movilizarnos una vez que llegue el 15 de marzo. Porque después de que Juan y otros y otras estén en el Congreso, o en las Cortes, o como se llamen aquí, hay que seguir peleando. Porque creo que en el Congreso saben bien de lo que cuesta sacar cada una de las normas. Y lo que es peor, nosotras y nosotros sabemos bien lo que cuesta que luego tengan eficacia práctica. Porque yo creo que hay que sacar pecho de muchas de las leyes que hemos avanzado en el ámbito y en el terreno laboral, por ejemplo, ¿verdad? Esa subida del salario mínimo interprofesional, ese blindaje, ¿no?, de los despidos. Cada vez hay más despidos nulos, cada vez el despido improcedente es minoritario. ¿Pero qué nos ocurre luego? Que nos vamos a unos tribunales que tardan 1 año y medio, 2 o 3 años en resolver ese despido. Por lo tanto, las leyes no sirven si luego tenemos un sistema judicial que las convierte en papel mojado. Por eso nuestra batalla tiene que seguir en el día a día después, porque las leyes son importantes, pero sobre todo nos hace falta la fuerza en la calle para pelear, para llevar nuestros derechos adelante. Y lo mismo ocurre con la vivienda. Hablamos de una ley que es claramente insuficiente y hablamos de una ley que vamos a mejorar,
pero no servirá de nada si no somos capaces en cada territorio de pelear para garantizar que las leyes se cumplan. Porque todos sabemos bien de muchas leyes que tenemos que exigir en los tribunales y que para cuando se han cumplido, pues a lo mejor, bueno, qué no decir de esa dependencia, hablaba Rocío, ¿verdad? Ese sistema de cuidados que está claramente abandonado por todas las comunidades autónomas gobernadas por la derecha. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que pelear en el día a día, pelear desde lo pequeñito, acompañar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas y cambiar el modelo de convivencia y el modelo de sociedad, porque esto tiene mucho que ver con lo económico también. Porque cuando hablamos de proteger a la infancia frente a las invasiones de las grandes tecnológicas en las redes sociales, estamos hablando de que no comercien con los niños y niñas de nuestro país. Eso es de lo que estamos hablando. Y para eso tenemos que arrancar sus beneficios empresariales, porque lo que ganan ellos nos lo quitan a nosotras. Y eso es por lo que va a pelear Juan, Marina y el resto de diputados y diputadas que vais a entrar en los próximos días aquí a las Cortes. Pero aunque no entréis, aunque luego no entremos o no entremos el número que queremos entrar, tened la certeza, tened la garantía que las personas y las gentes de Izquierda Unida, también los de Movimiento Sumar, vamos a seguir peleando en los sitios en los que estemos. Vamos a ir a las concentraciones en los centros de salud. Vamos a ir a las movilizaciones para exigir la sanidad pública, la educación pública, los derechos laborales de todos y de todas los y las castellano-leoneses y leonesas. Por lo tanto, vamos a pelear para que nuestro voto sea determinante de ese cambio de políticas que hacen falta en Castilla y León. 40 años son demasiados, pero dependerá también de lo que hagamos en estas elecciones, de a quién demos el voto, un voto que sirva no solo para cambiar las caras, no solo para cambiar los nombres, sino sobre todo para cambiar las políticas. Adelante, compañeros y compañeras, vamos a por ellos. Y os dejo con otra garantía de éxito, ¿verdad? Nuestra compañera Nerea, coordinadora de Izquierda Unida de Extremadura y una de sus nuevas flamantes diputadas que tenemos allí y que seguro van a seguir peleando en este momento también. Bueno, un poco, siempre está bien que se peleen entre el PP y Vox a ver por dónde salen las cosas, porque a río revuelto, ganancia de los trabajadores y trabajadoras, y ahí seguro que van a estar nuestros diputados y diputadas de la Asamblea de Extremadura para defender nuestros derechos. Bueno, yo voy a ser muy breve porque se lo acaba de decir a Enar, me ha pisado todo el discurso. Es una cosa lógica y normal, porque al final es que nosotras, la gente, pues eso, como yo siempre digo que Izquierda Unida, la gente que estamos aquí, y además me gusta mucho venir a los territorios porque hablamos siempre de lo mismo. Al final es que nosotras somos clase trabajadora que nos hemos organizado de manera política, porque obviamente o hacemos nosotras la política o la van a hacer por nosotras, y eso no es lo que nos vamos a permitir, ni aquí en Castilla y León, ni en Extremadura, ni en La Rioja, ni en el Congreso de los Diputados. Nosotras, la clase trabajadora, somos las que queremos hacer las políticas porque somos nosotras las que las sufrimos. Y eso aquí lo que vamos a demostrar es que en Castilla y León este señor Juan Gascón va a ser vuestro próximo presidente de esas Cortes para poder defender lo que nosotras defendemos, que es simplemente, como bien ha dicho Nar, una vida digna. Y también una de las cuestiones que a mí me gusta mucho venir a los territorios, porque es que digo, es que estamos siempre como marcados todos y todas por el mismo patrón. Y es lo que ha estado contando también Rocío. Nos preocupamos por nuestras vecinas y nuestros vecinos. Y aunque tengamos representación o no en los ayuntamientos o en las instituciones, que eso también muchas veces es un poco lo que nos hace la diferencia, ¿no? Que podemos seguir y podemos hacer la mejor campaña, hay veces que sale muy bien y hay veces que no sale tan bien, pero es que no nos vamos a rendir, porque para nosotros las instituciones son importantes, porque precisamente, como muy bien ha dicho Rocío, no da igual quién gobierne, a nosotras nos afecta como estamos viendo, por ejemplo, en Extremadura, con lo que está haciendo la señora Guardiola en temas de vivienda, con lo que está haciendo en temas de sanidad, que está haciendo exactamente el mismo modelo que ha hecho Juan,
¿cómo se llama el de Andalucía? Juan Moreno. Es que siempre me confundo con Juanma Moreno, con nuestro Juan Moreno, entonces digo Juanma Moreno. Y que es exactamente lo que está, el mismo modelo que está inflando la sanidad privada para quitárselo a la sanidad pública. Y esa sanidad pública es una de las cuestiones que nosotros como clase trabajadora hemos siempre defendido, que la sanidad pública no es una cosa vaga, la sanidad pública es que podamos tener nuestros médicos y nuestros pediatras en nuestros pueblos, que podamos ir a tener nuestras farmacias y a nuestros medicamentos. Y sinceramente, yo como persona que he tenido que vivir en Irlanda porque he tenido que emigrar cuando nos atravesó esa crisis del señor Rajoy, ya os digo yo que la sanidad privada no salva vidas, de hecho nos las quita y sobre todo a la clase trabajadora. Y por eso hay que defenderla con uñas y dientes. ¿Y cómo la vamos a defender? Estemos en las instituciones o no estemos, en las plataformas, con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. Si estamos en las instituciones, desde luego, sacándonos y quedándonos la piel por ello. Porque somos nosotras, esa clase trabajadora organizada, que nos vamos a dejar la piel por nuestra clase. Y como muy bien ha dicho Enar, la derecha y la extrema derecha tienen sus intereses y nosotras tenemos los nuestros, que es la clase trabajadora y que por eso estamos aquí. Solo, eso es lo más importante que tenemos en nuestro ADN. Y es una de las cuestiones que a mí siempre me gusta de ir a esos territorios, a ir a todos los territorios. Es que estamos todos marcados por el mismo patrón. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de clase. Tenemos una conciencia de clase que vayamos a donde vayamos, la vamos a defender. Y lo vamos a estar peleando, ya sea en Murcia, ya sea en Navarra, ya sea en La Rioja, ya sea en Asturias, y vamos a estar siempre donde tenemos que estar. Y nosotras, y lo sé, porque aquí Juan se ha estado peleando por hacerlo todos estos años que han estado aquí trabajando en Castilla y León, haciendo que los vecinos y las vecinas puedan tener esa seguridad de confianza que son los concejales y concejalas de Izquierda Unida, que son la gente de Izquierda Unida que está en los pueblos. Y es una de las cuestiones que a mí me gusta mucho. Porque en los pueblos, yo no sé aquí, pero me imagino que será lo mismo que en Extremadura. En Extremadura siempre hay alguien que es el rojo o la roja. Y ahí es donde van los vecinos y las vecinas cuando tienen un problema. Al rojo y a la roja, que suele ser de Izquierda Unida. Y eso es lo que somos nosotras, esa fuerza confiable de que tenemos esa confianza, de que la gente sabe que somos gente seria y que porque nos vamos a partir la cara por defender lo que es nuestro y que no es más ni menos que una vida digna para la clase trabajadora. Y eso ya sea en Extremadura, en Castilla y León y en Aragón, que desde aquí mando un abrazo muy grande a las compañeras de Aragón porque están también de campaña electoral. Y nuestra compañera Marta está haciendo tremenda campaña y eso es lo que vamos a estar haciendo siempre. Estamos donde tenemos que estar, en el lado correcto de la historia. Y yo con eso ya voy terminando y voy a dar paso a una de las personas más trabajadoras del Congreso de los Diputados, una de las personas que duerme 4 horas al día porque no le da para más. Y a mí eso es lo que a mí me gusta de mi organización, que nosotros la trabajamos y lo peleamos. Y estemos los años que estemos y estemos donde estemos, vamos a estar siempre dejándonos la piel por nuestros intereses y por nuestra clase trabajadora. Así que os dejo con Enrique Santiago. Sí, hombre. Muchas gracias compañeros y compañeras. Yo quiero en primer lugar agradecer a los organizadores y organizadoras de este encuentro, a Izquierda Unida de Castilla y León, por haber preparado este magnífico acto que francamente creo que no hay mejor forma de comenzar a abordar la campaña electoral que viene por delante. Y quiero darle mucha fuerza a todos los candidatos y candidatas, empezando por Juan y por Marina, porque tenéis que saber que vamos a estar junto a vosotros y a vosotras muy pendiente de lo que pase aquí. Las elecciones en Castilla y León no son en esta ocasión cualquier elección. Vivimos sin duda alguna un momento de cambio de ciclo político en el mundo. Nos están cambiando muchos de los parámetros y viendo cosas que pensábamos que nunca íbamos a volver a ver. Concretamente, pensábamos que nunca íbamos a ver resurgir el fascismo, ese régimen político que tantísimo daño ha hecho a la humanidad, el que más
daño ha hecho a la humanidad y que las fuerzas de izquierdas, el movimiento comunista, todos los demócratas del mundo enterraron en el basurero de la historia y crearon un nuevo modelo de relaciones de la comunidad internacional que ha permitido no vivir estos años sin guerras, pero por lo menos ha evitado una nueva guerra generalizada, una nueva guerra mundial. Y esto es lo que ha decidido el nuevo fascismo, acabar con ello. Acabar con esas reglas de convivencia, no respetar la soberanía nacional de ningún pueblo, practicar la injerencia permanente en los derechos y en las garantías de cualquier país y utilizar sistemáticamente la fuerza y la violencia en las relaciones internacionales, con el fin de apropiarse de recursos ajenos y de acabar con las libertades y con la democracia que, y eso lo sabemos bien en España, nadie nos ha regalado, sino que ha sido la lucha de la clase trabajadora con tantísimos esfuerzos la que lo ha conseguido. Y frente a eso, compañeros y compañeras, a las personas que estáis aquí, a todas las gentes con conciencia de clase, a todas las personas que realmente están comprometidas con defender la democracia, nos corresponde hacer un inmenso esfuerzo y nuevamente tenemos una gran responsabilidad. No es posible que en el próximo proceso electoral nuestra candidatura Izquierda Unida Sumar no entre en el Parlamento de Castilla y León. Tenemos que entrar y tenemos que entrar con fuerza, porque somos la única garantía de que el fascismo no llegue y no acabe con todo lo que hemos construido. Sabéis que venimos trabajando en el Gobierno de España, en el Gobierno de coalición, y conseguimos cosas muy importantes, no todas las que quisiéramos. Hoy mismo hemos explicado que hemos conseguido una nueva subida del salario mínimo interprofesional que va a afectar a 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras, las personas que más lo necesitan. Hemos subido un 66% el salario mínimo desde que acabamos con el gobierno de Rajoy y, bueno, puede no ser mucho, pero son 6.400 euros más al año que esas personas reciben. Y hemos hecho muchas otras cosas. Aquí tenía una lista, hemos abordado la reforma laboral, ya han hablado de eso, cada vez hay menos despidos, hemos incrementado las becas de estudios, hemos derogado el artículo que criminalizaba el derecho de huelga para facilitar la actividad de los trabajadores y trabajadoras, hemos levantado un escudo social y sabemos perfectamente que esto no habría sido posible con un gobierno del Partido Socialista. Sabemos perfectamente que el Partido Socialista, el PSOE, tiembla, le da miedo abordar los grandes cambios que necesita este país. Nuestra experiencia en el gobierno, ¿cuál es? Nunca es el momento de producir los grandes avances y los grandes cambios. ¿Recordáis la primera vez que intentamos subir el salario mínimo? La oposición del Partido Socialista fue que eso iba a acabar con la economía de las empresas se iban a hundir, no iban a poder soportarlo. Dijimos que para eso estábamos en el gobierno, que no tenía sentido si no, y lo conseguimos. Y lo que realmente ha pasado, estos días venía, España es ahora mismo, en términos macroeconómicos, el motor de la economía de toda Europa. Ninguna empresa se ha hundido por garantizar y mejorar los derechos de los trabajadores. Pero pasó igual con la reforma laboral. Con la reforma laboral nos decían que eso era una locura, que íbamos a disparar el desempleo. Y también dijimos que si no había reforma laboral se acababa el gobierno de coalición. Y hoy, cada mes, vemos que el paro va descendiendo y que cada vez es más difícil despedir. Lo hemos hecho interviniendo precios durante la pandemia para controlar la inflación. Pero, compañeros y compañeras, gracias a eso, a nosotros nos parece, a mí personalmente, enternecedor que en cada campaña electoral el Partido Socialista y sus candidatos saquen pecho de todas estas conquistas, que ellos se han negado sistemáticamente. Y eso hay que recordarlo.
también en estos momentos, porque si no fuera porque tenemos que estar en esos gobiernos para garantizar derechos a los trabajadores y para luchar contra el fascismo, esos avances no se habrían producido. Pero hoy estamos ante una coyuntura mucho más complicada, porque la derecha de este país, que nunca ha sido una derecha democrática, a diferencia, quizás se pueda decir, de las derechas de otros países europeos, aquí a la derecha la democracia siempre le ha venido grande y en el momento que ha podido ha acabado con ella, incluso utilizando golpes de Estado, cometiendo crímenes de lesa humanidad, torturando, provocando el exilio y cientos de miles de asesinatos. La derecha nunca ha trabajado, nunca ha defendido los derechos de nuestro pueblo. Pero hoy día nuestro problema es mayor porque nuestra derecha ni siquiera es una derecha patriótica, como se decía, ni siquiera responde a sus propias decisiones. En esta nueva coyuntura, con un fascista al frente de la Casa Blanca, los partidos patriotas que ha designado, Vox en especial y también el Partido Popular, están a su servicio. Y así hemos visto cómo han subido los aranceles a los productos agrícolas, aquí en esta comunidad también. ¿Habéis oído una sola palabra del Partido Popular en esta comunidad autónoma o en cualquier otra oponerse a esa subida de los aranceles? Han reducido la política agraria comunitaria, las subvenciones, para dedicar ese dinero a rearme, como está pidiendo Trump. ¿Habéis visto que el Partido Popular, que Vox haya dicho una sola palabra? Ninguna. Ahora, con el Mercosur, ¿qué ha pasado? El Partido Popular, que ha estado a favor del Mercosur constantemente, que también es una dificultad añadida para los campesinos, los agricultores, los ganaderos de este país. Ahora, el Partido Popular, cuando ve que lo hemos paralizado en el Parlamento Europeo, se intenta poner la medalla diciendo que ellos están en contra. Son absolutamente incapaces de defender nada. Y además son un peligro para la vida, y eso lo sabéis mejor que nadie. Son un peligro, lo hemos visto este verano pasado con los incendios forestales, lo hemos visto con ocasión de la Dana, lo hemos visto con el COVID en la Comunidad de Madrid. No les importa otra cosa que no sea las órdenes que les da el señor Trump o cómo pueden ganar más dinero y enriquecerse. Y esta semana, pues lo hemos visto claramente y hay que explicarlo muy bien. Una nueva subida de las pensiones para garantizar que las pensiones suban, como hemos conseguido estando en el gobierno, más que el IPC, ha sido anulada, ha sido tirada porque al Partido Popular, porque a Vox y a la otra derecha, porque a Junts, no les parecía que eso se pudiera soportar. No soportan que la gente pueda vivir dignamente. Y también se han tirado el escudo social. El escudo social, de los bonos térmicos, de los bonos a las calefacciones, las ayudas para calefacción, para energía eléctrica y explicarlo también, los servicios sociales, los servicios educativos, sanitarios de muchas comunidades autónomas no van a recibir 40.000 millones de euros que iban en ese decreto, más añadir a las transferencias anuales que se hacen a las comunidades autónomas desde el Estado. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular y eso es lo que ha hecho Vox. Y eso es responsabilidad del señor Mañueco. Nosotros y nosotras vamos a seguir trabajando y tenemos necesariamente en estos tiempos tan difíciles que ser los que agrupemos y aglutinemos a esa izquierda transformadora con voluntad y valentía para enfrentarse a toda la situación tan difícil que viene, y para eso lo que necesitamos es incrementar nuestra fuerza, no solamente con nuestra presencia institucional, que es imprescindible, sino también organizando al movimiento social, al movimiento obrero, a los movimientos ciudadanos en las calles. Esta campaña electoral tiene que fraguar esa alianza con toda esa gente buena que sabe lo que se juega, y si no hay que explicárselo, con todos quienes participan en la vida de esta sociedad, para explicarles que es muy grave lo que nos estamos jugando y que al frente del gobierno autonómico no puede haber un vasallo
de quienes están defendiendo apropiarse de todos los recursos o de quienes nos quieren llevar a la guerra, porque esto también es muy importante. Cada vez, y eso lo sabemos, que el fascismo ha ido ascendiendo a lo largo de la historia, siempre la situación ha acabado en una guerra. Y eso es algo que tenemos también que saber prevenir y que impedir. Son muchas las dificultades que tenemos. El mayor enemigo que hemos enfrentado en este tiempo no ha sido simplemente la derecha política. Hay un Estado profundo, perfectamente organizado, empeñado en una campaña de desestabilización. De desestabilización no al Partido Socialista, sino al gobierno de coalición de izquierdas en el que estamos nosotros. Eso es lo que no soportan. En cualquier momento volverán a recordar que una forma de parar al fascismo es volver al acuerdo de gran coalición nacional, volver al bipartidismo. Ese es otro escenario que también tienen preparado. Y la única forma de evitar ese escenario es que consigamos mayorías suficientes de izquierda que impidan los gobiernos de la derecha o volver a gobiernos neoliberales que no trabajan a favor de las mayorías sociales. Pero tenemos esas fuerzas desestabilizando. El partido de las togas ya está constituido. ¿Qué os voy a decir aquí, que habéis tenido de presidente del Tribunal Superior de Justicia a ese señor, por llamarlo de alguna forma, que decía que los y las comunistas no podían formar parte de un gobierno en democracia, ni mucho menos, que ahora además aspiran a meter en la Sala Segunda del Tribunal Supremo a este mismo individuo? Pero otras muchas formas de desestabilizar, no solamente desde el Poder Judicial, desde los aparatos de seguridad del Estado, sacando la información que les interesa sacarla y no sacando la que no les interesa. ¿Cómo es que nadie oye hablar del mayor caso de corrupción de este país, el caso Montoro, donde un ministerio de Hacienda se ha dedicado a vender leyes fiscales y a vender amnistías fiscales al mejor postor? Descalificando y descapitalizando a la hacienda pública. De eso no hablan los medios y de eso tampoco parece que salga las suficientes noticias de las investigaciones. Es toda una campaña de desestabilización permanente. Y bueno, no quiero simplemente dar malas noticias. Es verdad que en el mundo ahora mismo hay también muchas fuerzas, muchos ámbitos, países que están organizándose frente a ese riesgo de surgimiento del fascismo. El multilateralismo avanza, hay alianzas de otros países, los BRICS, la Alianza de Cooperación de Shanghái, son más de 3.500 millones de habitantes que están organizándose para resistir a esa oleada de fascismo que viene, pero a nosotros y a nosotras nos ha tocado estar en el vientre de la ballena, en uno de los lugares más peligrosos en el corazón del mundo occidental, y tenemos esa obligación de resistir y salir adelante con propuestas, seguir mejorando la vida de la gente. Yo por eso creo que francamente tenemos la mejor alianza posible en este momento en Castilla y León para abordar esa situación tan difícil y tan complicada. Tenemos la mejor gente, que no son simplemente Juan o Marina o el resto de candidatos. Sois todos vosotros y vosotras, que estoy convencido que vais a ser, cada uno de vosotros, un organizador de lo que viene, para fraguar esos vínculos con los movimientos sociales, con toda la sociedad de esta comunidad autónoma, para avanzar, para hacer realmente que la izquierda sea una alternativa de gobierno pronto en Castilla y León. Muchísimas gracias, es mucho el trabajo que os corresponde hacer y para mí es un privilegio darle la palabra a Marina, que es una compañera excepcional. Yo he tenido el privilegio de trabajar con ella, es una gran persona y es una excelente profesional y una mujer incansable, que siempre que se requiere cualquier asesoramiento, cualquier tarea, no solamente lo hace, sino que lo hace con una calidad excelente y siempre con una gran sonrisa en la boca. Muchas gracias, Marina. Bueno. De verdad, me ha dejado sin abuela. Buenas tardes. Desde Movimiento Sumar un saludo. Bueno, a veces los compañeros de Izquierda Unida me lo ponéis difícil y cuando yo pregunté, ¿y este acto exactamente de qué va a versar? Me dijeron diagnósticos, alianzas y respuestas. Ahí queda, ¿eh?
Bueno, pues a ver, diagnósticos, alianzas y respuestas. De diagnóstico, ¿qué vamos a poder decir que no veáis todos vosotros todos los días? Este es un tiempo en el que, en un plazo sorprendentemente corto, parece que las fuerzas más oscuras de este planeta han decidido cargárselo todo. De repente, pues desaparece la democracia, el orden internacional, la colaboración internacional, no sé, el Estado social y, si me apuráis, hasta la convivencia en el día a día, ¿no? Nos levantamos todos los días a ver cuál es la barbaridad que toca hoy, a quién amenazan hoy o quién le ha tocado morir. Y la realidad es que vemos a toda la gente desanimada, disminuida, agobiada. Nos están transmitiendo el discurso de que este mundo es un naufragio y que estamos en una balsa, en la balsa de la Medusa, ¿no? En la que ya lo único que queda es ver, pues bueno, a quiénes echamos al mar y a qué débiles nos comemos, ¿no? A quién se comen los fuertes. Y francamente, esto no es por casualidad. Esto es porque estamos viviendo un periodo de tecnocapitalismo, una de las versiones más siniestras del capitalismo que hemos llegado a conocer a lo largo de la historia, en el que los más fuertes han invertido miles de millones en hacerse con el poder para usarlo en acabar con la democracia para siempre. Esto es lo que decía la Agenda 2025, que es la que inspira el gobierno de Trump y que es la que inspira también a todo el movimiento global de ultraderecha. Esta gente tiene redes sociales intoxicando. Nos intoxican de bulos todos los días. Tienen influencers que se pasan 10, 12 horas al día bien pagados, generando teorías conspiratorias y desánimo y cabreo en la gente que realmente al final se siente atollada de tantos mensajes negativos. Tenemos medios de prensa bien comprados y radicalizados y tenemos políticos que vacían de sentido las instituciones. Todo esto es lo que tenemos como diagnóstico y es obvio que nosotros no disponemos de millones, no disponemos de esos medios de prensa, no disponemos de gente dedicada a crear pánico moral y tampoco estamos dispuestos a aceptar este juego de trileros. Digámoslo bien claro, no aceptamos este marco político y no aceptamos este marco de convivencia. Disponemos de cosas más importantes. Tenemos la verdad frente al bulo, tenemos la dignidad frente a su violencia, tenemos, si me lo permitís, la convicción de que la ley, el amor y la solidaridad de las clases trabajadoras y del pueblo es capaz de vencer todo este desánimo y todo este mensaje negativo de supervivencia frente a los demás. Además, demostramos día a día que lo hacemos mejor, porque cuando llegamos transformamos la vida de la gente. Y con cuidado, porque nos dejan hacer poco, pero cuando llegamos mejoramos los salarios, mejoramos los servicios públicos, hacemos que la gente sea tratada con dignidad y defendemos la democracia, incluso frente a esta gente que no cree en ella. La realidad es que para nosotros este mundo no es una balsa de náufragos, es un barco en el que remamos todos hacia un puerto seguro. Y alianzas. Mira, hoy es un buen día para hablar de alianzas porque acabamos de depositar la solicitud de la coalición en la que nos presentamos a las elecciones de Castilla y León, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verde Seco. No os olvidéis de ellos. Hemos querido presentarnos en común, como en el canto de esperanza de los comuneros, para que vuelva al común aquello que nos pertenece y que nunca debió de abandonar el común. Y hoy podemos decir que hemos dialogado durante meses, que hemos construido acciones conjuntas, que hemos estado creando una base de confianza y que además hemos constituido esta coalición no para tener una papeleta, sino como un grupo de trabajo, como una esperanza de trabajo antes, durante y después de las elecciones. Hemos hecho esta coalición realmente con un buen entendimiento y con un equipo de gente maravillosa. Aprovecho ya que aquí estéis muchos de Izquierda Unida para decir que Juan Gascón y su equipo han tenido una actitud fantástica. Durante un año han tenido una dedicación a conseguir una convergencia mayor, verdaderamente sin ningún reparo, con toda la honestidad, y no es por nada, pero aquí tenéis a un discípulo del Santo Job. Y de respuestas podríamos hablar mucho, pero tampoco quiero explayarme demasiado. Sí que hay que decir que nosotros ofrecemos respuestas, ¿no? Y que nuestros análisis llevan a exigir respuestas.
Últimamente hemos hablado mucho de financiación autonómica, por ejemplo, ¿no? Que si este modelo es deficitario, que si verdaderamente una comunidad pierde u otra gana, pero con independencia de que efectivamente tenemos que cambiar el modelo de financiación, analizando las cifras de Castilla y León nos hemos llevado alguna sorpresa, porque desde el 2018 al 2025 los recursos gestionados por la Junta se han incrementado de una forma extraordinaria. Hasta 2010, del 2018 al 2025 se incrementaron en 6.109 millones. Y en 2025 la cifra se ha disparado con 8.969 millones. Es decir, desde que está el gobierno de coalición, resulta que los recursos de la Junta de Castilla y León han aumentado un 47%. Un 47%. Vale, bien, quítale la inflación, el aumento de los costes, del 25% no baja. Y sin embargo, todos estamos viendo qué pasa con nuestros servicios públicos, que no han mejorado. Pongamos, por ejemplo, la sanidad, ¿no? ¿Dónde han ido estos miles de millones? ¿Han ido a contratar médicos y enfermeras? ¿Han ido a que los hospitales comarcales por fin tengan servicios completos? ¿Hemos creado nuevos hospitales? Lo cierto es que no. Lo cierto es que más de 6.000 profesionales han desaparecido de nuestro sistema sanitario. Más de 4.000 médicos, si no recuerdo mal. Y que yo sepa, todo este dinero se ha ido, finalmente, a demostrar que no es tanto el problema de cuánto recibimos, sino de cómo se gasta. Este dinero ha ido a Quirón, ha ido a Rivera Salud, ha ido a las externalizaciones de los servicios sanitarios en múltiples compañías, en las que luego, por cierto, siempre hay apellidos identificables y sujetos que nos resultan muy conocidos. Bien, frente a esto nosotros tenemos un modelo claramente de defensa de los servicios públicos, de defensa de la sanidad pública y de defensa, en definitiva, de que los recursos del pueblo se gasten en el pueblo, lo que es del común redunde en el común y no se vaya a las manos privadas de los de siempre. Podríamos hablar de la vivienda, podríamos hablar de la entrada de los fondos buitre en Castilla y León. No es que seamos un destino turístico y sin embargo ya han llegado aquí los fondos de inversión, ya están comprando el centro de nuestras ciudades, ya estamos ante el hecho de que efectivamente aprobamos medidas y la Junta de Castilla y León no las aplica y estamos ante el bloqueo de que para el Partido Popular y también, por desgracia, para el Partido Socialista, la vivienda es un mercado y es un negocio. No, es también un derecho a tener un techo para poder vivir con dignidad. Defendemos un parque de vivienda pública en alquiler, defendemos un modelo de residencias públicas para nuestros ancianos, defendemos los pisos compartidos para la gente con necesidad y con servicios en común, defendemos, en definitiva, otro modelo que es antagónico de este modelo especulativo. Y es muy curioso que incluso en el centro de Europa, la derecha europea bloquea los precios del alquiler, obliga a alquilar pisos vacíos a los grandes tenedores, impide que los fondos buitres hagan inversiones especulativas en los centros de vivienda. Nos dicen que no se pueden vender pisos en los centros urbanos si no es para vivir. Limitan los alquileres turísticos y todas esas medidas que la derecha es capaz de apoyar en Holanda o en Alemania, aquí nos dicen que no se pueden hacer. Y incluso algunos, y hasta en el PSOE, nos dicen que son inconstitucionales. Justo en el momento en el que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional nos han dicho que sí, que lo podemos hacer. Bien, frente a todo esto, ya solamente me queda por decir una cosa. Vamos a ver, si alguno está deprimido, que se sorba los mocos y que venga al tajo, que hay mucho que hacer. Y aquí, que tenemos el mejor factor de todo el mundo, que es las militancias de izquierda, vosotros, en común y por el interés común, por el derecho de todos, vamos a por ellos a pelear. Darnos brazos, darnos manos, por favor, porque el futuro lo escribimos nosotros. Vamos a escribir el futuro de esta comunidad. Venga, Juan. Bueno, la verdad es que no ha sido la mejor semana para mí, como todo el mundo me preguntaba de qué tenían que hablar, bueno, no les he dicho a nadie de qué tenían que hablar y la verdad es que el acto está saliendo más o menos bien hasta el momento, ¿no? Quiero decir, ahora es cuando viene, cuando la cago. Pero bueno, sí que, o sea, sobre esto de esta mañana, que hemos hablado de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y que entiendo que ya todos y todas tenéis una idea de qué es lo que ha sucedido, que es básicamente que intentamos estrujar los plazos para ver si así, en lugar de que sea algo democrático y algo justo, pues nos llevamos el gato al agua y metemos a los otros debajo y nos ponemos nosotros encima, ¿no? Y construimos la unidad machacando al contrario, ¿no?
en vez de intentar construir una unidad, ¿no?, que sea unitaria, ¿no?, y que refuerce las partes, ¿no? Y en ese sentido sí que me parecía que en la izquierda, pero también en la política, creo que tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas. O sea, que no se pueden hacer las cosas con determinadas formas que recuerdan más. O sea, yo he estado en negociaciones también patronal y sindicato, y hay algunas formas que son mucho mejores que las formas dentro de determinados ámbitos, ¿no? Luego hay una cosa que decía Nerea, que también me parece relevante, y dice que Izquierda Unida transmitía seguridad, ¿no? Y claro, seguridad es plantear algo y mantenerte en ese algo que tú expones, ¿no?, y no tener que estar, cuando llegas a un acuerdo, modificando lo acordado, ¿no? Porque me parece que si no, es imposible que se puedan llegar a acuerdos, ¿no? Y ya no solo dentro de la propia izquierda, sino en general, ¿no? Me parece que eso sí es relevante. Digo porque me había comprometido a no hablar de lo anterior, pero creo que sí es relevante, ¿no?, que seamos capaces de ver cómo generamos nuevas formas de hacer política. Y yo creo que en esto Izquierda Unida tiene mucho que decir. Quiero decir que no hace falta insultar, no hace falta odiar, no hace falta llevarnos mal, ¿no?, para decir las cosas como se tienen que decir, ¿no? Quiero decir, estamos en los parlamentos y exponemos, ¿no?, cuál es nuestro planteamiento. Esto me viene un poco Javier Gutiérrez, un compañero de aquí de Valladolid, que la mayoría conoceréis, ¿no?, que estuvo también de concejal, y que decía que el debate es de las ideas. Que el debate es de las ideas y el respeto es a las personas, ¿no? Y me parece que también entroncaba con lo que decía antes Enrique, ¿no?, de decir que fuimos capaces de generar un sistema de derechos humanos que hablaba de como el derecho a la vida, del derecho, de toda una serie de articular cómo se construye esta sociedad. Y a veces parece que olvidamos que para construir esta sociedad, pues es bueno también construirla también desde el amor, ¿no? Y en eso también me gusta mucho lo del Che Guevara, ¿no?, de que dice aquello del revolucionario verdadero se mueve por grandes sentimientos de amor, y creo que también hay que recuperar el amor, ¿no?, aquello que decimos de nuestra construcción es una construcción de amor a las personas que menos tienen, de ver cómo somos capaces de redistribuir, que a los ricos no les pasa nada porque les quitemos algo más de lo que les sobra, ¿no?, y que redistribuyamos y que podamos ser todos más felices, ¿no? Y en ese sentido me parece que ese es el planteamiento adecuado que defendemos nosotras y nosotros en la izquierda, ¿no? Quería decir lo de Izquierda Unida, quería decir también lo de Movimiento Sumar, y quería decir también lo de Verde Seco, porque nosotros hemos intentado que esto fuera más grande, pero al final, si no se quiere, no se puede, ¿no? Y en ese sentido me parece que la construcción de la unidad está sobre la mesa. Hemos estado discutiendo de programa. Casualmente, en las negociaciones con otras fuerzas políticas no se ha discutido de programa, ¿no? Tengo que decirlo también, que al final nosotros decíamos que el programa era importante, pues hay algunas organizaciones políticas que no consideran al programa lo importante, y creo que también es positivo, ¿no?, que digamos, no, es que el programa sí es importante, porque a mí no me da igual qué tipo de programa, ¿no? Y de hecho hemos pactado también algunas divergencias con respecto a cómo vemos la construcción de determinadas cosas, y creo que está bien que así se haga y que seamos capaces de decir, yo opino esto, aunque tú opines lo otro, y vemos a ver de qué manera en una negociación leal, ¿no?, y somos capaces de construir qué es la parte en ese 95% de lo que nos une, ¿no? Aquí mi cita, que me habéis oído alguna vez, que es una cita que dice unidad en lo fundamental, diversidad en lo accesorio y amor en todo, que es una cita de San Agustín. Ya sabéis que vengo del mundo cristiano, entonces a veces tengo que meter mi coletilla, como los comunistas habláis de la internacional y tal, pues yo meto ahí a San Agustín, pero en el planteamiento de ser capaces de diferenciar qué es lo fundamental de qué es lo accesorio. Entonces, para nosotros lo fundamental es defender a la clase trabajadora, lo ha dicho Nerea un montón de veces y me parece que es relevante. Nuestra principal apuesta es la defensa de los intereses de la clase trabajadora, porque entendemos que desde ahí, desde la defensa de los y las de abajo, es de donde se puede construir mejor una comunidad tan extensa y tan compleja como Castilla y León, ¿no? Esta mañana decíamos aquello, que nosotros tenemos un cuarto de los municipios de todo el Estado, que tenemos desde El Bierzo hasta Soria, desde Salamanca hasta Miranda de Ebro, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de kilómetros, una comunidad muy complicada de coordinar. Sarrión decía que era imposible de ser coordinador aquí sin tener una dedicación a ello. Bueno, más o menos se puede hacer, no digo que se pueda hacer lo mejor posible, pero lo mejor posible lo hemos intentado hacer, y creo que es positivo también que pongamos sobre la mesa, ¿no?, que estamos construyendo desde la precariedad de los medios que tiene una organización como Izquierda Unida, también a nivel estatal y también a nivel municipal, ¿no?, en algunos casos con algún medio más, ¿no? Esta mañana leía que decía Mañueco que había escrito una carta al presidente Sánchez.
y me hacía gracia, ¿no? Porque el otro día cuando me preguntaban de la financiación autonómica, dicen, oye, Izquierda Unida, ¿qué opina de la financiación autonómica que ha propuesto el Gobierno de España? Y yo dije, ¿y la Junta? ¿Qué planteamiento tiene de cómo tiene que ser la financiación autonómica? Porque resulta que la Junta está en contra, porque la financiación autonómica es una propuesta del PSOE, entonces todo lo que venga del Gobierno, del PSOE y de Sumar y de Izquierda Unida, pero como es algo que no, estamos en contra. Y como estamos en contra, ya no tenemos una propuesta alternativa, no hay capacidad de argumentar cuáles son las diferencias, qué son las cosas que nos unen y qué son las cosas que nos separan, porque al final la política ahora mismo es embarrar, ¿no? Y para embarrar, pues vale cualquier cosa y no hace falta tener conocimiento de qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? El otro día, Carlos Fernández Carriego, portavoz de la Junta de Castilla y León, decía que iba a escribir también al Gobierno de España, no sé si a escribir o a comunicar, porque había perdido la comunidad, no sé si eran 300 millones de euros de ingresos en la votación que el propio Partido Popular había tumbado, que era como muy curioso, ¿no? Uno escribiendo a Pedro Sánchez para decir que lo de Mercosur y no sé qué, pero si en lo de Mercosur resulta que el Partido Popular y el Partido Socialista han votado lo mismo y ahora de repente cuando se reúnen con los agricultores y los ganaderos ya no opinan lo mismo que opinaban cuando votaron en el Parlamento Europeo, ¿no? Y eso sí me parece que también es un tema relevante, ¿no? De cómo somos capaces de ser lo más coherentes posibles. Coherencia es unidad de las ideas con las actuaciones que nosotras y nosotros tengamos, cómo somos capaces de ser lo más coherentes posibles con los planteamientos que nosotros defendemos y cómo somos capaces de seguir adelante y construir una Castilla y León mejor, ¿no? Me venía también Marcelino, ¿vale? Sabéis que Marcelino era de la Rasa, esto se sabe poco, bueno, quiero decir que quienes estáis y que habéis estado ahí en el Burgo de Osma sí que lo sabéis, pero se dice poco, ¿no? Porque al final, quiero decir, Marcelino era de la Rasa, que es de Salamanca, o sea, hay un montón de gente, ¿no? Es verdad que hay un montón de gente que está ahí, que claro, al final, ¿qué hacen? Se van a Madrid, ¿no? El otro día veíamos un informe que hacía Óscar Carpintero, es un militante de Izquierda Unida que presentaba un informe sobre el tema de la energía y había un mapa que era súper interesante. Un mapa de España que en el centro hacía así y se metía para adentro, que era el consumo energético. Y casualmente el consumo energético se metía para adentro en el centro del Estado, pero la generación de energía se metía hacia afuera. Y aquí ya me meto con Castilla y León porque nosotros somos generadores de energía. Somos generadores de energía. En los más de 120 proyectos que ha presentado ante la Junta de Castilla y León sobre las plantas de biogás que están generando que los pueblos que gobierna el propio Partido Popular se estén levantando contra planteamientos de plantas de biogás que lo que van a hacer es contaminar el suelo, contaminar las aguas y contaminar el aire de los pueblos de Castilla y León, y resulta que lo que hace el Partido Popular es poner alfombra roja a los grandes poderes que están detrás, poderes económicos, sobre todo, que están detrás de las inversiones que se quiere hacer para que nosotras y nosotros hagamos biometano, ¿no? Que se haga biogás en esas plantas, ¿no? Y el otro día venía Susana en el acto de unidad, que es una compañera simpatizante de un pueblecito de Salamanca, donde han organizado una lucha desde el pueblo para luchar contra ese proceso de generación de biogás, ¿no? Que dicen que es muy bueno, que ecológicamente es muy bueno, que hay grandes jornadas en la Junta y tal, diciendo las grandes multinacionales lo bueno que es, y resulta que en ningún pueblo lo quieren, porque en realidad, si fuera tan bueno, ¿vale? En vez de eso hacer hacia adentro, ¿vale? Pues probablemente Madrid estaría lleno de plantas de biogás y entonces no sería un problema, ¿no? Quiero decir que si es tan bueno, ¿por qué lo tienen que traer a los sitios donde no hay gente para protestar, donde no hay gente para poder organizarse y tal? Y digamos también con lo que decía Nerea, ¿no? Que es verdad que somos. Yo les comentaba el otro día a mis chavales una cosa, mis chavales que son mayores, quiero decir que no de primaria y tal, y decía, una vez iba yo con la bici, yo suelo ir al trabajo con la bici y tal, porque no tengo tiempo para ir al gimnasio, pero entre otras cosas me gusta hacer algo de deporte y es la bici, ¿no? Entonces, que me habían gritado desde un coche lo de puto rojo. Y yo claro, digo, no sé, ¿sabes? Quiero decir, como qué persona que ve a alguien que va con la bici y de repente él va con su coche y te pones a gritar, ¿no? Y esto sí que tiene que ver, ¿no? Con algo que esto pasa hace relativamente poco, pero antes este ambiente no estaba. Y yo llevo yendo a mi centro llevo como 8 o 9 años y los 8 o 9 años he ido con la bici. Y esto no pasaba, ¿no? Y yo creo que sí es verdad que ahí tenemos una llamada a ver cómo somos capaces de que esto no sea así.
y aquí lío con lo que plantea a veces Maillo de generar espacios de confrontación en todos los sitios, ¿no? O sea, no me puse a discutir con él del coche, pero en aquellos ámbitos en los que estemos, ¿no? Y donde la gente diga, pues yo a la pescatera o tal, o en cualquier ámbito, ¿no? Que haya gente que diga, pues estos migrantes nos vienen a invadir o no sé qué y tal. Pues no. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque somos tierra de migrantes, ¿no? Extremadura es tierra de migrantes, Castilla y León hay alguna gente que está más fuera de Castilla y León que dentro de Castilla y León, porque como somos tierra de migrantes también, y resulta que parece que hay gente que lo que plantea es que los migrantes son solo las personas que vienen de otros lados y que son peores cuando son de otra raza, ¿no? Cuando son negros en vez de blancos, ¿no? Me parece que esto es racismo. Esto tiene que ver también con una cierta miedo al diferente, con una cierta construcción de un debate donde se ha deshumanizado al otro, y cuidado, porque se está deshumanizando a la izquierda o se está deshumanizando a determinados planteamientos políticos que son la base de la construcción de la democracia, porque la construcción de la democracia se hace entre diferentes, porque para construir entre iguales es mucho más sencillo, ¿no? Bueno, tendría que ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, agradezco mucho el haber podido tener este acto. Nosotros sí que queríamos tener en esta interparlamentaria, ¿no? que organizaba ENAR, ¿no? Y tener un espacio en el que pudiéramos tener un acto de arrancada. Es verdad que nosotros no contábamos que hoy se finalizaba el plazo de la inscripción de las candidaturas y que íbamos a estar muy atareados. Y también es verdad lo que planteaba antes, no es una comunidad tan de derechas. Quiero decir, hemos gobernado en Valladolid, está aquí Alberto y María, nos pasó lo mismo con el gobierno del PSOE aquí, ¿no? Que también la municipalización del agua no se podía hacer, venga a poner pegas, no sé qué, y luego hemos conseguido la municipalización del agua. Bueno, pues quiero decir que asumimos que esto son victorias de Izquierda Unida, aunque la gente no lo sepa, asumimos que son victorias de Izquierda Unida, que insistimos en una cosa, luchamos contra Montoro, luchamos a veces contra los propios técnicos del ayuntamiento o de determinados ámbitos y sacamos adelante aquello que otros no son capaces de sacar adelante. Nada más, muchas gracias. Un fuerte abrazo, a iniciar con fuerza, esperanza y alegría para la clase trabajadora.